Mira, yo he visto iglesias donde hay hermanos que se reúnen a hacer las estrategias de cómo sacar al pastor de la iglesia. Mire, ¿usted cree que eso es solamente allá afuera en el mundo político? No, hermano, eso es en la iglesia. Eso es en la iglesia. Porque eso era lo que estaban procurando Moisés y Aarón y María. Y dice, y Jehová oyó. Y aquel varón Moisés era muy manso. Significa que era más manso que los hombres que habían sobre la tierra. Era un hombre humilde, hermanos. Un hombre humilde, gentil, bondadoso, carente de justicia propia. Porque yo le voy a decir algo. Si usted quiere ser un verdadero creyente, tiene que carecer de justicia propia. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que abandonar todo lo que digan de usted y hagan contra usted en las manos de Dios. Y usted no mover un dedo para hacer nada contra esas personas. Moisés sabía que él era un hombre carente de justicia propia, porque cuando Dios lo llamó, Dios lo primero que él le entregó fue su corazón, porque Moisés no era el hombre más humilde de la tierra. Moisés era un hombre sanguinario. Moisés mató a un egipcio. Moisés era un hombre arrogante, prepotente, altivo, nacido, crecido y desarrollado en Egipto. Tenía no sangre egipcia, pero tenía toda la cultura egipcia en él. Así que no era un hombre cualquiera, era un general. Y era un hombre arrogante, prepotente y altivo. Pero el día que se encontró con Dios, Dios le dijo, si quieres gobernar este pueblo, tendrás que cambiar tu arrogancia por humildad. Y si tú quieres seguir a Cristo, iglesia, tendrás que cambiar tu arrogancia por humildad. Tendrás que permitir que muchas cosas pasen por encima de ti, y eso no significa que todo el mundo me va a pisotear, pero significa que ya no tengo justicia propia. Significa esto que yo voy ante Dios y le digo, tú sabes lo que están planeando contra mí, interven tú. Tú sabes lo que fulano se ha levantado contra mí, interven tú. Tú sabes lo que está ocurriendo a mi alrededor, haz tú tu intervención. Y cuando tú haces de Dios tu justicia, Dios se encarga. Dios se encarga. Entonces vemos que dice la palabra, ¿verdad? Que luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió, dice la palabra, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Ahora, Dios dice, vamos a arreglar cuentas. Dígale al que tiene a su lado, cuando tú murmuras, tendrás que arreglar cuentas con Dios. Vamos, dígaselo, despierte, iglesia. Despierte. Te tiene que escuchar esto, hermano. Esto le va a salvar la vida espiritual a usted. Esto le va a salvar la vida espiritual a usted. Hermano, vea. Dios dijo, vamos a arreglar cuentas. ¿Dónde estaba Moisés? Yo creo que quien tenía que llamar a María y Aarón era Moisés. Moisés no lo hizo, Dios lo hizo. ¿Está entendiendo? ¿Me está entendiendo? No fue Moisés quien los llamó, fue Dios quien los llamó. Y les dijo, vamos a arreglar cuentas. Y dice la palabra, y les dijo, oíd ahora mis palabras, dice el Señor. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero no así con mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Ahora, Dios defendiendo a un hombre. Dios defendiendo a un hombre. ¿Me está oyendo? Dios defendiendo a un hombre. Y le está diciendo, porque ustedes se han metido con alguien que yo considero fiel en mi casa. Dios hablando de su siervo. Y yo quiero decirte, iglesia, que Dios va a hablar por ti. Quiero decirte que Dios va a hablar por ti. Y Dios va a enfrentar a tus adversarios. Dios los va a enfrentar. Ahora dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y vea, aquí está la clave. ¿Qué falta en la iglesia? Temor de Jehová.
A la gente no le da temor hablar mal de otro. Ahora, hay pastor, yo no hablo del pastor, pero hablo de mi vecino porque ella es mala. No, hermano. Usted no tiene derecho a hablar mal de su vecino. Usted es luz, usted es sal. Y Santiago dice, no pueden salir de dos fuentes, de una sola fuente, agua dulce y agua salada. O es dulce o es salada. Y es mejor que usted sea agua dulce, no salada, que repudia el paladar de quien la toma. Y vea, no es excusa decir qué tan mala es la persona para usted ponerse a hablar mal de ellas. Y mire, esto se lo aconsejo a los padres, hermanos, porque desde que era muy niño aprendí este principio. ¿Y sabe quién me lo dijo? Mi papá, que no es cristiano. Y desde que yo era niño, mi papá me enseñó algo por un comentario malo que yo hice de una prima, que era loquita. Era loquita y yo no era cristiano. Y mi papá me dijo un día, usted no puede hablar mal de nadie y menos de su familia. Porque el que escupe para arriba, la saliva le cae en la cara. Y desde ese momento, siendo yo un niño, aprendí ese principio, a no hablar mal de nadie y menos de mi familia. Por más sinvergüenzas, malos y todas las malas cualidades que pueda tener la gente, usted debe guardar su corazón y su boca. Y mire lo que está pasando aquí. Estamos viendo una iglesia que se deleita en hablar mal de los demás. Que ese es el punto de reunión en la terraza de fulana de tal. No es para orar ni para leer la Biblia, es para hablar mal de todo el que se le pase. Pobre el que pase en ese momento por allí. Usted lo despelleja y le decía algo. Las mujeres, madres, no hablen mal de la hija ajena. Mira, la sinvergüenza que tiene 3 maridos, yo la veo cuando los mete en la casa. Vea, deje de estar hablando. Si usted tiene hijas, deje de estar hablando. Porque todo lo que uno habla en mal contra otro, ese mal le sobreviene. Y la única forma en que la justicia divina se lleva a cabo en medio de la tierra es cuando usted hace un mal, ese mal se devuelve. Y debemos guardar silencio. Cuando las personas que nos rodean no están haciendo lo correcto, nuestro deber es orar por ellos. Es decirle, Señor, ayuda a mi vecina. Ella es loquita, Señor. Mira cuántos meten la noche, por favor, ayúdala. Pero con Dios, hermanos, con Dios, no con nadie más. Porque Dios aborrece, abomina, dice la palabra, al que siembra esa discordia. Ahora, sigamos acá. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Cómo quedó Dios después de eso? Airado. Y lo más triste es caer en manos de un Dios airado. Porque si cuando estamos en manos del Dios de la misericordia es duro, ¿se puede imaginar caer en manos de un Dios airado? Hermano, por Dios, escucha al Señor. Y se fue y la nube se apartó del tabernáculo. Y ahora mire lo que pasa. Ahora, ellos pensaron que eso era todo lo que iba a acontecer. Dios los iba a reprender y eso llegaba hasta allí. Pero no, Dios tenía que hacer su parte y hacer valer el ministerio y la investidura de su siervo Moisés. Entonces, cuando el Señor se fue, dice, he aquí que María estaba leprosa como la nieve. María estaba leprosa como la nieve. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Acaso Moisés puso ese pecado sobre ellos? No, ellos mismos permitieron el pecado en sus vidas. Y permitieron que la ira de Dios se encendiera contra ellos. Y veamos cómo se desencadena esto, porque vea, dice, entonces, versículo 13, Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Y dice, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación.
Así que María fue echada del campamento 7 días y el pueblo se detuvo. Diga conmigo, se detuvo. Ahora, se detuvo hasta que la lepra se pasó. ¿Qué pasa con la iglesia donde hay murmuración? La iglesia se estanca. La iglesia no puede crecer. La iglesia no puede avanzar. Y los miembros no son bendecidos, hermanos. Ahora mire, así que María fue echada y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Ahora, vamos a ver estos puntos muy importantes de esta historia. Se presume que María y Aarón eran los líderes principales de Moisés, ¿verdad que sí? María y Aarón eran los principales líderes de Moisés. Ahora, cuando María quedó leprosa, ocurrió algo. Y es que la consecuencia de la murmuración es la lepra. Ahora, no es esa lepra cuando a las personas se le cae la piel en la actualidad. Es otro tipo de lepra. Y la palabra dice que esa lepra hizo que el pueblo se estancara. Pero ahora, hermanos, vea. El lugar donde existe la murmuración y el chisme y hay divisiones, contiendas y desacuerdos, Dios dijo algo muy importante. Vamos a Mateo 12:25 y luego continuamos acá. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, diga conmigo, no prosperará. Diga, no prosperará. Ahora, escúcheme bien. Ayer, cuando hablamos del pecado oculto, la Biblia dice, el que cubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Entonces, ayer hablamos que el pecado oculto no deja prosperar al creyente. Pero ahora la palabra está diciendo que cuando hay una casa que se divide, esa casa no prospera. ¿Cómo se divide una casa, hermano? Con la murmuración y el chisme. Ahora, te voy a decir algo muy importante. Debes sacar el chisme y la murmuración primeramente de tu casa. Y te voy a decir algo, no aceptes a nadie en tu casa que te vaya a hablar mal de otro, porque allí te deja la lepra. Porque la lepra no es solamente para el que habla, sino también para el que escucha y asiente. Y usted no dice nada malo, pero le está diciendo, mira que fulano está, ¿verdad? Mira que fulano hizo esto, ¿verdad? ¿Sabe? Allí quedó la lepra. ¿Cuántas casas leprosas hay hoy aquí? ¿Cuántas casas leprosas hay hoy aquí? Casas que no están prosperando. Casas que no están siendo bendecidas. Casas que no están siendo visitadas por el Espíritu Santo. Porque son casas que se han llenado de lepra a causa de permitir y de aceptar el chisme en ellas. Y debemos hacernos un compromiso con Dios. Señora, si me aborrezcan, pero aquí no voy a aceptar más un chisme. Así nadie más me visite, pero yo quiero que mi casa prospere. Yo quiero que mi casa sea bendecida. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Y por eso no aceptaré más una persona que me venga a hablar mal de otro. Ahora, cuando una persona empieza a hablarte mal de otro, a ti te entra la cosquillita por saber el final del cuento. Pero tú tienes que tener la fortaleza de Dios para decirle, hermano, hermana, qué pena, la aprecio, la amo mucho, pero yo determiné que en mi casa no aceptaré más que nadie hable mal de otro. Vaya y dígaselo a él. Sáquese eso, hermano, sacúdase eso. Porque de lo contrario, la lepra estará en tu casa. Recuerde esto siempre, iglesia. Una casa que es dividida no prospera. Una casa que se divide no prospera. Ahora, otra cosa que hace la murmuración, que es muy importante que debemos saberlo, que tanto el que habla como el que escucha está mal delante de Dios. Ay, pastor, pero yo solamente escuché el cuento.
¿Por qué lo escuchamos? Porque nos gusta saber. Alce la mano lo que les gusta el chisme. La mano, la oportunidad. Llegó la oportunidad. Mire, hermano, uno como en estas cosas, que uno llega a tantas partes y oye tantos cuentos y tantas locuras de la gente, uno se da cuenta que a las personas les gusta saber la vida de otro, pero a nadie le gusta que se sepa la suya. Entonces, nosotros queremos saber lo que está viviendo la casa de otro, pero el día que se sabe lo de nosotros, eso nos escandaliza por completo y armamos el lío más grande de la historia. Pero no te das cuenta que lo que tú sembraste al hablar mal de otro, lo estás recogiendo cuando otro habla mal de ti. Y debemos entender que esos son principios del reino de los cielos. Y que debemos cuidarnos de estas cosas. Ahora, un rumor puede acabar en última instancia destruyendo la reputación y el buen nombre de una persona. ¿Sabía usted que usted con hablar mal de alguien le puede dañar su nombre y su reputación? Su integridad. Ahora, hermano, los sucesos que se cuentan generalmente no son comprobados. Son solo rumores o suposiciones. Y nosotros los contamos como si fueran una verdad absoluta, sin nosotros saber que lo que estamos diciendo pasó o no pasó. Entonces nos damos cuenta que esos sucesos que generalmente contamos y hablamos y vamos de casa en casa, ni siquiera muchos de ellos son ciertos. Son simplemente murmuraciones. Ahora, la murmuración suele tener un tono negativo y destructivo. Además, la persona no está presente. Esto hace que no pueda testificar sobre la falsedad o la verdad de lo que se dice. ¿Por qué es murmuración? Porque del que hablamos no se encuentra presente. ¿Qué no es murmuración? Venga acá, hermano. Ve, hermano, usted perdóneme, pero yo lo vi salir ayer de aquella casa donde aquella mujer, no sé qué, no sé cuándo. Hermano, ¿eso es murmuración? No. Porque yo lo estoy confrontando y le estoy diciendo, vea, yo usted lo amo y le aconsejo que ahí no entre porque la gente está hablando mal de usted y está diciendo que usted sale y entra de ahí a cada rato y le están levantando un cuento, hermano. Eso es diferente. Y Dios te aplaude y dice, ese es mi hijo. Que ama a su hermano, que lo confronta, que lo anima a no seguir en eso. Pero a nosotros no nos gusta eso. Venga acá, hermana. Vamos a orar. Entonces nosotros disfrazamos primero y decimos, vamos a orar. Usted no sabe a quién vi yo salir de la casa aquella de fulana de tal. Al hermano fulano. Y vea, lo cogí a tal hora y salió a tal hora. Y tenía la camisa verdecita aquella que él se pone cada rato. Hermano, contamos con detalles a otro que no le interesa la vida del hermano. Y eso es lo que Dios abomina. Porque usted no sabe el daño que le está causando a él y el daño que le está causando al reino de Dios, que es vituperiado. Por eso debemos llenarnos de valentía y confrontar a los hermanos. Sea verdad o sea mentira, hermano, estoy escuchando esto en la calle. Solo usted sabe si es verdad o es mentira, pero se lo contaré. Dios te aplaude tu actitud. Y Dios te irá poniendo en mejores lugares de honra por amar a tu hermano al confrontarlo. La confrontación no es odiar, la confrontación es amar. Gloria a Dios. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Haced todo sin murmuración y sin contender. Levítico 19:16. Y me gusta este texto, hermanos. No andaráis chismeando entre tu pueblo. A ver, coja la Biblia, hermano. Busque el texto. Los que trajeron Biblia. Levíticos 19:6. 19:16.
¿Está allí? ¿Están todos allí, los que tienen su Biblia a la mano? Bueno, vea, vamos a hacer un ejercicio espiritual aquí. Y usted va a voltearse a una persona que no tiene la Biblia, ¿verdad? Y le va a leer este versículo. Y le va a decir tal cual como dice allí. La Biblia dice, dígale, a ver, dígale, mírelo a los ojos. Mírele a los ojos y dígale, la Biblia dice, o la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, ¿qué dice? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo con calumnias o falsos testimonios. Yo, Jehová. ¿Quién firma el versículo? Yo, Jehová. Significa que es algo de vital importancia cuando Dios mismo lo firma al final. Entonces, Dios sí está pendiente de estas cosas que para nosotros parecen insignificantes.